Hola amigos y amigas, muy buenas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Fredega Producciones. Estaba un poco ausente, lo sé, debido a que nos estábamos mudando, pero acá estamos más recargados que nunca. Ahora sí vamos con todas las novedades de Fredega Producciones y queremos abrir con este video en el que no solo les muestro, sino también les voy a explicar un poquito para qué sirven cada uno de los efectos que trae After Effects. ¿Todos Freddy? Sí. Todos, vamos a ver cada uno de ellos, así que quédense en este video, pero antes los invito a que estén atentos porque se nos vienen las novedades de Fredega. Vamos a actualizar cursos, se nos vienen 4 cursos más, se nos vienen muchas plantillas y herramientas, así que estén atentos a nuestro canal de YouTube, a nuestra plataforma en fredega.com, pero por supuesto también a nuestras redes sociales. Así que atentos, señores, también a que sean miembros VIP de la plataforma y puedan descargar con un solo clic y sin publicidad todo nuestro contenido como cursos, plugins, plantillas y herramientas para Adobe. Y también podrán gozar de todos los beneficios como grupo de WhatsApp y demás. Toda la información se las dejo en un enlace aquí en la descripción. Sin más preámbulos, comencemos, señores. Muy bien amigos, ya estamos aquí en After Effects y precisamente vamos a ver cada una de las categorías que nos da el programa, ¿vale? Y vamos a empezar por la primera, ¿no? En orden por categorías, vamos a empezar con audio. Hay que tener en cuenta que estos efectos que están en esta categoría se aplican son a archivos de audio, ¿correcto? Una vez aplicado, bueno, ya los tengo aquí, voy a irlos activando y les voy mostrando cómo funcionan un poquito cada uno de ellos. Para esto vamos a reproducir, voy a presionar play y aquí estamos escuchando cómo está el audio originalmente. Entonces aquí en la ventana de control de efectos vamos a ir aplicando cada uno de los efectos. Empezamos por el primero, que es desdoblamiento de coro. Vale, si presiono desdoblamiento de coro, miren cómo se escucha. Y si abro el efecto, puedo aumentarle el número de voces y separar un poquito el tiempo de cada una de estas voces, ¿vale? Aquí lo he desactivado. Voy a activar ahora el efecto de ecualización paramétrica. Precisamente nos ofrece 3 frecuencias. Esta frecuencia ya lo elegimos aquí con este gráfico a nuestro gusto y podemos habilitar y deshabilitar cada una de estas frecuencias. También tenemos por aquí los graves y agudos, que no es más que aumentar o disminuir, ¿vale? Todas esas frecuencias graves, todas esas frecuencias bajas, como los bajos, ponerlo en 0, por ejemplo aquí restableciendo, y aumentar o disminuir los agudos, de una manera muy sencilla con este efecto. Tenemos por aquí el efecto de hacia atrás, que lo que hace es colocar precisamente el clic de audio en reversa, no es más que eso. Tenemos un mezclador estéreo que lo que hace es coger el volumen izquierdo o derecho, como es estéreo, y poner, por ejemplo, aquí he puesto en 0 el volumen del canal izquierdo, ¿vale? Y también lo puedo hacer con el canal derecho, así de rápido. Vamos a ver lo que es el modulador. Es algo matemático para que las pistas de audio se escuchen tal cual como lo están escuchando en este momento. La verdad, no le veo mucho sentido a este efecto. Les voy a ser sincero, si se usan o no se usan a medida que vamos viendo el video tutorial o el video. Este es muy importante, recorrido alto y bajo, ¿vale? Porque nos permite quedarnos solo con las frecuencias altas, en este caso, o solo también con las frecuencias bajas. Y este efecto sí se usa mucho en las producciones audiovisuales. Tenemos por acá también el efecto de retardo, ¿vale? Que es hacer como un pequeño eco, algo así parecido, pero sin modificar las frecuencias. En cambio el de reverberación sí modifica un poco las frecuencias para que se escuche así como ya si uno estuviera en una iglesia, una catedral, un estadio, bueno, todo lo que te tiene que ver con la reverberación del sonido. Y por último tenemos el efecto de tono, que no es más que generar un pitido, ¿vale? A raíz de un archivo de audio. Entonces, señores, esto es, así que nos vamos para la siguiente categoría. Muy bien amigos, ahora vamos con la categoría de efectos de canal. Estos efectos de canal muy poco se usan en After Effects, a excepción del segundo que veremos en esta lista. Por lo general son efectos que se han dejado de usar a medida que las nuevas versiones van incluyendo otros efectos. Y también cuando After Effects incluyó los modos de fusión, que de una y cierta forma vendrían siendo lo mismo, pero los modos de fusión son más fáciles de usar. De todas maneras vamos a conocer para qué sirven o servían estos canales
perdón, estos efectos de canal en After Effects. Y vamos a comenzar con el efecto de aritmética, que lo que hace es ejecutar operaciones matemáticas sencillas en los canales de rojo, verde y azul de una imagen. Entonces, por ejemplo, este es el valor rojo, este es el valor verde y este es el valor azul. Sabemos que en los videos el canal es RGB, es decir, rojo, verde y azul. También tenemos por acá el efecto de aritmética compuesta, ¿vale? Este efecto lo que hace es combinar matemáticamente la capa seleccionada con otra capa. De hecho, aquí tengo seleccionada la capa número 3. Este efecto está diseñado exclusivamente para proporcionar compatibilidad con proyectos creados con versiones anteriores a After Effects. De hecho, mire, vamos a reproducir y vemos que esta capa se va a combinar con otra, ¿vale? Se va a combinar con otra. Antes pues se hacía de esta manera, hoy lo podemos hacer muy fácilmente pues gracias a los modos de fusión. Entonces gracias a los modos de fusión podemos hacer esto muy rápidamente. Entonces normalmente el uso de los modos de fusión es más efectivo, como nos lo dice el mismo Adobe, que el efecto de aritmética compuesta. Muy bien, el segundo efecto como tal de esta lista es el CC Composite. Bueno, este efecto sí se usa mucho en After Effects. ¿Y de qué trata? Es la manera como nosotros fusionamos o combinamos varios efectos que están aplicados en esta capa. ¿Cómo así, Freddy? Veamos, mire, voy a aplicar varios efectos que pertenecen a otras categorías, pero para darle el ejemplo de qué trata el efecto de CC Composite. Entonces empezamos, por ejemplo, con un desenfoque, ¿vale? Al texto, ¿vale? Que es el que estoy desenfocando. Ahora vamos a darle una tinción de color rojo. Le voy a dar una luz estroboscópica, que es, ya lo vamos a ver en su momento qué es. Además le voy a dar un resplandor. Le voy a dar un efecto de aumentar para que aumente aquí un poquito en el centro. Y por último le voy a dar un efecto de transformar para bajarle un poquito la opacidad. Y nos ha quedado pues la capa de esta manera al aplicarle todos estos efectos. Pero ¿qué pasa si aplico el efecto de CC Composite? Bueno, si lo aplico, miren, el texto sí aplica todos estos efectos que le hemos aplicado, valga la redundancia, pero el texto o la capa original, que en este caso es un texto, se mantiene su forma original y lo podemos ir combinando. Por ejemplo, si queremos aplicar el efecto transformar también a la parte delantera, ¿vale? Porque de hecho si entramos al efecto de CC Composite nos dice que la composición original está de frente, ¿vale? Eso es lo que nos interesa. Si lo ponemos por detrás de transformar, entonces se va a opacar un poquito, porque ya ahora sí el efecto de transformar que contiene es bajar la opacidad. Ya vamos a ver de qué es este efecto como tal de transformar. Entonces ya se baja un poquito. Si lo pongo por arriba de aumentar, entonces se va a aumentar un poquito en el centro. Pues claro, porque el efecto ya no está bloqueando el efecto que está detrás. Podemos decir que CC Composite es como una portada, digámoslo de esta manera. Es decir, puedo bloquear qué efecto quiero que se vea por delante y qué efecto quiero que se vea por detrás. Entonces, a colocar todo el efecto por debajo, ¿sí? Queda delante de todos los efectos que hemos aplicado. Usted dirá, bueno, pero esto sí es necesario. Sí, sí. De hecho, en unos videotutoriales de Fredega Producciones nos damos cuenta que pues para el momento de crear algunos efectos es importante aplicar el efecto de CC Composite. De hecho, es uno de los efectos que más se usan de esta categoría de canal, si no es el que más se usa, porque los otros, la verdad, muy poco los he usado. El otro efecto es cambiar canales. El efecto cambiar canales sustituye los canales rojo, verde, azul y alfa de la imagen por valores de otros canales. No es más que eso. Veamos, por ejemplo, el alfa lo está tomando del alfa, que es el canal de transparencia, pero mire, el rojo está tomando del canal azul. El verde lo está tomando del canal azul y el azul lo está tomando del verde. Y miren cómo ha quedado la imagen con estos cambios. Muy bien, el otro efecto es combinador de canales, que lo que hace es tomar el canal RGB, por ejemplo, y convertirlo a solo rojo o a solo verde o a HLS. En este caso, a esta imagen PNG le he aplicado el efecto. He colocado la capa de origen, ¿vale? Que es el fondo. Y lo he puesto que sea solo rojo y se me ha creado o se me ha tomado la apariencia de esta manera. Incluso lo puedo invertir para que se vea de esta manera. Este efecto, la verdad, no se usa mucho en After Effects.
Está también el efecto de composición sólida. Lo que hace es que ofrece un método rápido para crear una composición de un nuevo color sólido detrás de la capa de origen. En pocas palabras, es para crear un fondo rápido a una imagen PNG. Está también el efecto de definir canales. Este efecto mezcla todos los canales de todas o algunas de las capas que hay en la composición y los muestra en la capa en la cual estamos aplicando el efecto. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿vale?, varias capas de origen y su mezcla da como resultado esta apariencia a esta imagen PNG. La verdad, tampoco es un efecto que se suele usar mucho en After Effects. Está el efecto definir mate, que lo que hace es cambiar el canal alfa de una capa por el canal de otra capa que esté por encima de ella para crear efectos de transparencia, como estamos viendo en pantalla. Está el efecto también de eliminar halos de color, que lo que hace es que nos ayuda a quitar ese resplandor exterior no deseado en capas con transparencia o canal alfa, como son las imágenes PNG. El ejemplo de este gatico, por ejemplo, si le doy eliminar halos de color, vemos que se quita un poquito este resplandor exterior que tiene esta imagen PNG. Esto nos sirve cuando estamos trabajando con imágenes PNG que no han sido extraídas su canal de alfa o su canal de transparencia correctamente. Está también el efecto invertir, que lo que hace es invertir la información de los colores de una imagen para tener resultados como el que se ve en pantalla. Y por último vamos a ver el efecto de mínimo y máximo, que lo que hace es recortar o extender los bordes de píxeles de capas. En este caso, por ejemplo, esta imagen PNG, si queremos recortar los bordes, entonces simplemente le subimos al radio. Muy bien, hay que tener en cuenta lo siguiente. Se vienen categorías como la de Boris Effects Mocha, que es la de Mocha After Effects, que es un programa ya adicional que sirve para hacer tracking. De hecho, hay un curso de Mocha completo en nuestra plataforma. Y por ejemplo, también a veces aparece Cinema 4D con el efecto, que en realidad es un plugin de Cineworld, que nos ayuda a importar elementos de Cinema 4D a After Effects. Por eso no vamos a tocar, porque esto ya pertenecen a plugins externos, así vengan con After Effects. Y se nos viene también el canal 3D, que tampoco lo vamos a ver porque los efectos del canal 3D funcionan en capas 2D, pero que contienen información 3D en canales auxiliares, es decir, archivos que fueron exportados en software de modelado y animación 3D como Blender o Cinema 4D. Entonces, por ser archivos que se importan desde otros programas, en este caso programas de modelado y animación 3D, no vamos a tocarlo. Podemos decir que el más famoso de estos efectos es el Cryptomatte, cuya función es tomar cada uno de los materiales de un modelo 3D creado en otro software para mejorar su coloración y render aquí en After Effects. Pero, como les dije, son efectos que se usan en programas o que son necesarios usar programas externos, entonces por eso no vamos a ver estas categorías de efectos. Muy bien, ahora vamos a ver la categoría de efectos de clave. Esta lista de efectos nos ayuda a extraer y quitar ciertas partes de imágenes, videos o cualquier capa visible. Y vamos a comenzar con el más famoso de ellos, que es el Key Light, el que más se usa. Y se usa precisamente para quitar estos fondos verdes y azules de nuestros videos con el efecto o la técnica del croma. Usarlo es muy sencillo, aunque hay algunas cositas avanzadas para aplicarlo precisamente a cromas difíciles como el de este video. Así es que se los dejo aquí en el enlace, un tutorial totalmente espectacular para crear croma. Vamos a verlo muy rápidamente. Si lo aplico, quita el fondo, y lo genial de este programa es que podemos hacerle muchas mejoras a nuestros cromas gracias a que podemos aumentar los negros, los blancos, podemos ver por ejemplo la pantalla mate si queremos, y así pues mejorar mucho el resultado final de nuestro croma. Así que este es uno de los más usados. Si lo quiere aprender a usar perfectamente en cromas difíciles, el enlace del video tutorial se los dejo aquí en la descripción. También está por aquí la incrustación por croma lineal. Era una de las primeras que incorporó After Effects desde sus primeras versiones. Tiene un goterito por aquí que suma, que podríamos tomar varios puntos de colores y así aplicar. Y de hecho podemos verlo también una pequeña pantalla mate aquí a la derecha, a nuestra derecha, y pues así lograr digamos que un croma bastante decente, aunque no
les llega ni por los tobillos, como vulgarmente se dice por ahí, a la herramienta de Key Light. Tenemos también el Advanced Field Suppressor, este que está por aquí, que nos ayuda a quitar el color, pero en la escena completa. Veamos esto. Voy a aplicar el Key Light, ¿vale? Y podemos ver un poquito que esta mujer, que es la que está frente al croma, se ve un poquito verde, ¿no? Entonces, si colocamos el Advanced Split Suppressor, perdón, podemos ver que se quita un poquito ese color verdoso de este personaje, precisamente gracias a este efecto. Y también podemos, pues, escoger el color y, bueno, modificarle todas sus funciones. Y el Key Cleaner, ¿vale? Que lo que hace es hacer una suavidad cuando los bordes no están bien aplicados, ¿vale? Si tenemos, por ejemplo, se ve el borde así un poquito feo en el cabello, entonces con el Key Cleaner podemos darle un suavizado precisamente a este croma. Tenemos un efecto bastante interesante que se llama mate de diferencia, y lo que hace es combinar una capa con otra de una manera bastante genial. Miren, yo tengo por aquí, por ejemplo, este video de este barco, pero debajo de él tengo este video de este mar. Al aplicar al video del barco, por ejemplo, este efecto de mate de diferencia, ¿vale? Ya le he cogido aquí la capa de diferencia. Miren que lo combina de una manera bastante buena. De hecho, miren, voy a quitar el video del barco. Este es el video de abajo. Y al aplicar, miren, lo que hace es añadirle por medio, matemáticamente lo hace, le añade el barquito, le añade ya el fondo de las montañas, le añade acá la roca de abajo. Y la verdad se fusiona de una manera bastante buena. Aquí está la combinación de dos capas fusionadas o combinadas de una manera muy sutil y muy buena gracias a este efecto que se llama mate de diferencia. También está el efecto de gama de colores, que es muy parecido al anterior, el de mate de diferencia. Pero, para ser sinceros, no lo hace tan bien como si lo hace el anterior efecto. Entonces es muy parecido. Muy bien, y para ya terminar con esta categoría de efectos de clave, vamos a ver el CC Simple White Removal, que lo que hace es eliminar ciertas partes gracias a un fondo, a un color que domina o predomina en la parte de atrás, como estilo croma también. Entonces le voy a quitar, por ejemplo, esta parte debajo de la piña, ¿vale? Que para que al dar vueltas no se vea ese tubo que la sostiene, como es un taladro. Entonces simplemente tenemos que elegir un punto A, ¿vale? Un punto A, de hecho vamos a verlo por aquí, ¿vale? Aquí está el puntico, un punto A, y si le aplico el efecto, miren, desaparece automáticamente, ¿vale? Al cambiarle este valor que está por aquí. Entonces si reproduzco, pues entonces ya no se va a ver el taladro que sostiene esta piña. Obviamente esto tiene sus desventajas, porque al momento de dar la vuelta completa, pues también va a desaparecer o a distorsionar o desenfocar un poquito la piña. Pero bueno, ya esto, si se usa con paciencia, con keyframes, pues podemos lograr un efecto bueno. Al momento que quiera quitar, por ejemplo, cables que sostienen a un personaje, también lo podemos hacer con este efecto. Claro que hoy en día han salido herramientas mejores que estas, sobre todo de plugins externos, como las que tiene precisamente el que les hablaba ahorita, que es Mocha Pro. Muy bien, ahora vamos a ver lo que son los controles de expresión. Muy bien, son efectos que nos ayudan a controlar las expresiones que coloquemos en nuestros proyectos. Sí, pero Freddy, ¿qué es esto de las expresiones? Bueno, las expresiones es un lenguaje que nos permite, por medio de códigos, animar, cambiar propiedades y cambiar los estilos a capas de una manera muy rápida. En la lista hay muchos, veamos algunos de ellos. Cabe destacar que hay una serie de tutoriales de expresiones aquí en Fredega, en el que les explico desde cero cómo construir expresiones y lograr lo que vamos a ver en el ejemplo. Estos efectos se aplican sobre capa de ajustes, por ejemplo esta capa de ajustes que está por aquí, y vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, si aquí hay uno que se llama control casilla de verificación, si lo desactivo, entonces va a desactivarse nuestro elipse. Aquí una vez lo he desactivado, desaparece nuestro elipse. Si quiero cambiarle el color, también se lo puedo cambiar rápidamente aquí con este control de color. Control del deslizador, por ejemplo, si lo quiero que cambie la posición en su eje X o cambie la posición en su eje Y. Y
un menú, por ejemplo, que se llama control del menú desplegable, si quiero, por ejemplo, que el elipse sea pequeño, el elipse sea mediano o el elipse sea grande. Mire que he modificado todas estas propiedades sin ingresar a las propiedades de transformación de las capas acá en la línea de tiempo. Entonces estos controles de expresiones nos van a ayudar a poder cambiar todas estas propiedades, todos los efectos, todos los estilos muy rápidamente aquí en la ventana de controles de efectos. Muy bien, ahora entramos a la amplia categoría de corrección de color, ya que hay muchos efectos en esta categoría. Tengo esta capa y le he aplicado estos efectos. Vamos a ver rápidamente cada una de ellas. Por ejemplo, el blanco y negro simplemente es precisamente para colocar nuestra capa en blancos y negros, aunque puede modificar, por ejemplo, que los rojos se vean un poquito más negros o un poquito más gris o un poquito más blanco. Todo esto lo podemos hacer dentro de sus funciones. Está brillo y contraste, que no es más que subirle el brillo, bajárselo o cambiar también el contraste de la capa. Cambiar color es un efecto que muy poco se usa, ¿vale? Lo que hace es ajustar el tono, la saturación y la luminosidad de una gama de colores. Lo hace prácticamente automáticamente. El que sí se usa bastante es este, que es el de cambio de color, que lo que hace es tomar un color de referencia y cambiarlo. Mire, podemos ver estos verdes de la imagen y al activarlo se van a cambiar a otra. Precisamente podemos elegir con la herramienta cuentagotas el color que quiero cambiar, ¿vale? En este caso, bueno, como está aplicado, lo voy a desactivar un momentico y voy a elegir con la herramienta cuentagotas un color que quiera cambiar rápidamente. Por ejemplo, este rojo que está aquí, y si lo activo, bueno, va a cambiar un poco. Aquí se cambia la chica, claro, porque la chica tiene casi el mismo color de los lentes. Pero si usamos otro color de referencia, como este verde que está por aquí, entonces al aplicarlo se va a cambiar el color de las paredes. Este sí se usa mucho en After Effects. También tenemos por acá el efecto de color contraste automáticos. Estos efectos, ¿vale? Tanto el de color automático como el de contraste, ajusta estos parámetros de una manera automática. Así de sencillo. Por ejemplo, color automático trata de resaltar y ajustar nuestra imagen, en este caso, de una manera que se vea bien, ¿vale? Estéticamente bien. Lo mismo en el contraste. Y más adelante vamos a ver el de niveles automático, que funciona muy parecidamente. Está el efecto de color de Lumetri, un efecto que contiene muchísimas cosas y está diseñado no solo para los coloristas experimentados, sino también para editores que no estén familiarizados con la gradación de color. Pueden aplicarse con este efecto corrección de colores simples o LUTs complejos de Lumetri mediante los reguladores y controles que trae este efecto. Vamos a ver un poquito qué contiene este efecto. Por ejemplo, corrección básica, podemos aquí modificar todo. Mira, desde la exposición, desde los resaltes, desde las sombras, desde los blancos, aumentarle los blancos, aumentarles o disminuirle los negros. Podemos aquí en creativo aplicar LUTs, por ejemplo, LUTs que tenga que ver, por ejemplo, con varios tipos de cámaras, puede ser. Tiene por aquí las curvas, que también lo trae After Effects, pero aquí lo trae muy profesional para los que son expertos en coloración. Yo no soy experto en esto, así que muy poco uso esto de las ruedas cromáticas, pero si hay cositas, bueno, que uno debe saber, básicas, y que puede ser una herramienta bastante útil a la hora de usar Lumetri. Desventajas que ocupa bastante recursos en la computadora al usarlo, y también puedo crear la viñeta. Mira, si quiero aplicar una viñeta muy rápidamente, también lo puedo hacer con este efecto de color de Lumetri. Está también el efecto de color selectivo. Es una técnica que utilizan los escáneres y los programas de separación para cambiar la cantidad de colores de un proceso de cada uno de los componentes de colores primarios, en este caso RGB. Está el efecto de curvas, que lo que hace es ajustar el rango tonal y la curva de respuesta de tono de una imagen. El efecto niveles también ajusta la respuesta de tono, pero el efecto de curvas otorga mayor control. Entonces, por medio de esta gráfica yo puedo modificar, ¿vale?, la curva de esta imagen, tanto en los tres canales o como en cualquiera de estos canales. Por ejemplo, en el canal rojo, en el canal verde, canal azul y por supuesto también en el canal alfa. Sí, se suele usar mucho esta herramienta de curvas para mejorar el brillo y el contraste y los blancos y los negros. Suelo usarlo mucho aquí en After Effects.
El otro efecto es el efecto de ecualizar, que simplemente cambia los valores de los píxeles de una imagen para producir una distribución de componente o color de brillo más uniforme. Está también el efecto de equilibrio de color, que lo que hace es cambiar la cantidad de rojo, verde y azul en las sombras, en los medios tonos y en los resaltados de una imagen. Conserva la luminosidad, conserva el brillo mediante la imagen, pero sí va cambiando, como les dije, esta cantidad de rojo, verde y azul en la sombra, en los medios tonos y en los resaltados. Entonces aquí podemos ir, por ejemplo, en los rojos, aquí el equilibrio, por ejemplo, en los tonos de los verdes, aquí, por ejemplo, en los tonos de los azules, pero conserva, como les dije, la luminosidad, el brillo de esta imagen. Está también este efecto de equilibrio de color, pero para HLS. ¿Qué se diferencia de este con el otro? Es que este está diseñado exclusivamente para proporcionar compatibilidad con los proyectos creados en versiones anteriores de After Effects. Está el efecto de exposición, que lo que hace es simular el resultado cuando modificamos el ajuste de exposición de una cámara que ha capturado una imagen. Simplemente es subirle a la exposición a la imagen como si fuese una cámara. Está también el efecto de filtro de fotografías, que imita los filtros que se le colocan a las cámaras para lograr que nuestras capas se vean más cálidas o más frías. Sí, es algo muy parecido a los filtros que usan hoy en día las aplicaciones de redes sociales. Está también el efecto de intensidad, que lo que hace es aumentar o disminuir la intensidad y la saturación, pero teniendo en cuenta una nivelación. O sea, nivela un poquito, que los colores que no están saturados los satura un poquito, y los que están muy saturados intenta bajarle un poquito la saturación. Esto como un nivel. Este es el efecto de intensidad. Está también el efecto de mapa arbitrario de Photoshop. Este efecto está diseñado exclusivamente para proporcionar compatibilidad con proyectos creados en versiones anteriores de After Effects que emplean todavía aún este efecto. Así que por ahora en esta versión no se usa. Está también este efecto de mezclador de canales, que lo que hace es ajustar cada uno de los canales y así, por ejemplo, aumentar cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí está en 100 el azul, ¿vale? Si lo bajo a 0 queda oscuro, pero si lo aumento el rojo, entonces va a aumentar el canal rojo. Algo muy sencillo, simplemente es para aumentar y disminuir cada uno de los 3 canales que conforman esta imagen, que es rojo, verde y azul. Está el efecto de niveles, que lo mencioné ahorita, es algo muy parecido al de curvas, pero un poquito más limitado. Y lo que hace es simplemente escoger los niveles de entrada, ¿vale? Tanto negro y blanco, y cambiarlos, y también los niveles de salidas. Los niveles de entrada son los que contiene la imagen como tal, y los niveles de salida es como ese filtro que se le coloca, ¿vale? Es decir, yo puedo aumentar o disminuir cada uno de estos niveles, y también se pueden aplicar tanto para los 3 canales juntos o como también para cada uno de los canales independiente. Se solía usar mucho en After Effects, ya muy poco gracias a la herramienta de curvas. Está el efecto también de sombra e iluminación, que lo que hace es un ajuste automático para poder aclarecer un poquito las sombras de la escena o de la imagen o del vídeo y oscurecer un poquito esas imágenes que están sobreexpuestas, es decir, muy blancas. Está también el efecto de tinción, que lo que hace es teñir una capa mediante la sustitución de los colores que son negros y blancos, es decir, los colores oscuros y los colores blancos. En este caso, por ejemplo, se ve a escala de gris, porque todos los colores oscuros están en negros, pero yo esto lo puedo cambiar, no quiero que sea negro, sino, por ejemplo, que todos los colores oscuros o los que son asociados a negro sean rojo. Y por ejemplo, todos los blancos que no sean blancos, sino que sean, por ejemplo, un azul. Entonces así ya podemos aplicar este efecto de tinción. Muy bien, también está el efecto de tono y saturación, que nos permite a nosotros poder cambiar la tonalidad de una capa y también la saturación. Está el efecto también de tritono, ¿vale? Este efecto es muy parecido al de tinción, simplemente que también se agrega una nueva opción, que son los mediotonos. Es decir, los colores blancos los podemos asociar, por ejemplo, a una escala de gris. Los colores negros, que serían las sombras, podemos
asociarlos con un color rojo, pero además se añade uno nuevo, que son los medios tonos, que en este caso está en este color como sepia. Lo podemos, por ejemplo, oscurecer. Entonces ya tenemos la posibilidad de teñir no solo dos colores, que son los negros y los blancos, sino también los medios tonos. Y muy parecido también es el CC Toner, este que está por aquí, que podemos crear sepias, solo que este incluye todo. ¿Vale? Podemos aquí cambiar solo los negros y los blancos, es decir, las altas luces y las sombras, pero también podemos cambiar, además de estos dos, también los mediotonos. Incluso podemos crear uno de cinco formas, no solo los altos, los medios y los bajos, sino que también hay unos por aquí como los medio brillos y un poquito los colores más oscuros, pero que no son negro absoluto. Todo esto gracias a la herramienta o el efecto de CC Toner, y también podemos crear sólidos a partir simplemente con los mediotonos. Muy bien, también hay un efecto que se llama CC Color Neutralizer. Este efecto lo que hace es corregir la imagen si, por ejemplo, tiene un color que resalta mucho. Por ejemplo, en esta imagen el color que resalta mucho es el color verde. Si yo lo aplico, miren que lo que hace es corregir un poquito ese color que sobresale, perdón. De hecho, mira aquí en las sombras, el del balance, está el color verde. Es el color que yo he colocado a que la imagen, pues a que el efecto, perdón, le baja un poquito el nivel. Hay otra manera de hacerlo, que es con el CC Color Offset. De hecho es mucho más fácil. Vamos a aplicarlo porque aquí simplemente lo que hay que hacer es bajarle un poquito la intensidad a ese color que está predominando, que en este caso es el verde. Mire, este es el original, yo se lo bajo un poquito y ya aquí el verde, que es el color que predominaba un poco, que estaba un poquito saturado, pues le bajo un poquito del nivel a este canal de color. Y está este efecto que nunca he usado, pero investigué un poquito, pero no encontré mayor información sobre él, que es el CC Kernel. Este lo que hace es encontrar los bordes. De hecho hay un efecto, ahorita vamos a ver qué es encontrar bordes, pero a diferencia del otro, es que este efecto es con el propósito o con el objetivo de que las imágenes que están un poquito pixeladas, mejorarle un poco esa fusión de un píxel a otro para que no sean tan pixeladas. Pero la verdad no le veo mucho sentido a este efecto, así que tampoco lo seguiré usando. Está este efecto de enlaces de colores que la verdad no lo conocía, pero sí me llamó mucho la atención. Y es que hace, ¿vale?, que una capa se aplique conjuntamente a una paleta de colores. ¿Cómo así, Freddy? Mira, vemos el fondo, ¿vale?, que es este. De hecho lo he cogido aquí, la capa de origen, que es este fondo. Y este texto en el cual se lo he aplicado, veo que está como en un verde bastante fuerte que no combina, ¿vale?, estéticamente con la paleta de colores de la escena. Entonces, si yo quiero aplicarle rápidamente un color que se aplique al color del cual está en la escena, en este caso es la capa de origen, que es el fondo, entonces simplemente le aplico el efecto y automáticamente lo cambia a un color grisoso, que este color sí tiene que ver mucho con el color de fondo de la escena. Y por ejemplo podemos elegir varios, el promedio, por ejemplo, que es este blanco, el mediano, que puede ser este, o si lo quiero un poquito más claro, o lo quiero un poquito más oscuro. Entonces cualquiera de estas opciones de las muestras que escojamos pues nos van a servir, porque aquí sí el color tiene que ver con la paleta de colores de la escena. Me pareció excelente este efecto que no conocía realmente. Y ya vamos a ver por último estos efectos que se los he querido aplicar a este video. Veamos. Están los niveles automáticos, esto que están por aquí. Lo que hace el efecto de niveles automáticos es que asigna los valores más claros y más oscuros de cada canal de color de la imagen al blanco y al negro. Es decir, automáticamente le ajustas los niveles. No suelo usarlo mucho en After Effects. También por aquí está el efecto colorama, que es un efecto versátil y eficaz para convertir y animar los colores de una imagen de manera suave o de manera drástica, porque realmente se pueden hacer muchas cosas drásticamente con este efecto de colorama. Por ejemplo, miren, drásticamente le cambia el color. La verdad tampoco suelo usarlo mucho, de hecho nunca lo he aplicado. Conservar color sí es un efecto bastante interesante en After Effects, porque lo que hace es que el color que elijamos en este efecto lo conserve. En este caso, por ejemplo, es un color como marrón, ¿vale?, que es el color como este barco, y lo que hace es, miren, que coloca en escala de grises o le baja la saturación a todos los colores excepto al que hemos
he elegido. Y realmente esto para los videos es bastante bueno. En este caso, porque este video no es, pero por ejemplo, si queremos dejar solo el color de una camiseta en todo el video y que todo sea gris menos la camiseta, pues se puede hacer gracias a este efecto de conservar color. Y está también el efecto de estabilizador de color, que lo que hace es tomar dos puntos, por ejemplo el punto negro y el punto blanco, y poder, aquí está el punto negro, y poder aplicarlo por ejemplo en una escena donde la luz cambia frecuentemente. Entonces colocamos el punto negro allí y va a ayudar a mejorar ese parpadeo que se produce al momento de nosotros, por ejemplo, de cambiar la cámara. Entonces colocamos este punto aquí y esto nos vaya a ayudar precisamente a reducir estos parpadeos que se dan con los cambios de luz cuando grabamos una escena. Y está por último el limitador de video, que es el que nos ayuda a no romper ciertas reglas. Esto se ve mucho en el cine y en la televisión. Por ejemplo, nos indica en este color, el del aviso de gama, en color fucsia, que estas partes que se han coloreado están sobresaturadas, es decir, hay mucha iluminación. Entonces podemos corregir y ver con este efecto de limitador de video que no nos estemos excediendo a unas reglas. Muy bien, ahora vamos a ver la categoría de desenfoque y enfoque. Desenfocar y enfocar. Estos efectos nos ayudan a desenfocar y enfocar nuestras capas de muchas maneras. Veamos de qué manera. Tenemos este video y vamos a aplicar el primero, que es el CC Cross Blur, que lo que hace es un desenfoque cruzado muy rápidamente. También está el Radial Blur, que lo hace de esta manera, ¿vale? Como si fuera así elíptico o radial. Y también está el Radial Fast Blur, ¿vale? Que lo hace de esta manera. Miren la diferencia entre el FATS y el radial normal. También tenemos el efecto de CC Vector Blur, que lo que hace es desenfocar una capa a partir de otra. ¿Cómo así, Freddy? Bueno, miramos. Vamos a entrar al efecto y vemos que coge como vector, o el mapa de vector, un degradado. De hecho, este degradado está por aquí. De hecho, vamos a quitar el video y vemos que el degradado, mira hasta dónde llega, hasta aquí. Entonces lo que hace es tomar esta capa, ¿vale? Para aplicar precisamente, toma una parte del degradado para desenfocar y otra no. Entonces a esto es el CC Vector Blur, este efecto. Un efecto muy parecido también es el de componer desenfoque, que también he tomado el degradado como referencia y también lo desenfoca a este punto. También está el desenfoque bilateral, que lo que hace es que desenfoca una imagen de forma selectiva para conservar los bordes y otros detalles. Esa es la diferencia con los otros desenfoques. Está el desenfoque de cuadro rápido, que es el que más se usa, simplemente es para desenfocar rápidamente una capa. Está el desenfoque de lente de cámara, que sí ya es un desenfoque que consume un poquito más de recursos y lo que hace es imitar o emular los desenfoques que hacen las cámaras, ¿no? Entonces podemos aquí cambiar un poquito, por ejemplo, la forma de lente, la redondez y demás. Esto lo uso bastante en los proyectos, realmente que sí. Está el desenfoque direccional, que cuando queremos precisamente darle un desenfoque hacia un ángulo o una dirección específica. Lo podemos hacer con desenfoque direccional. Está el desenfoque gaussiano, que es el desenfoque que permite desenfocar y suavizar la imagen, así como eliminar el ruido. El ajuste de la calidad de la capa no se ve afectado gracias al desenfoque de gaussiano, es decir, este desenfoque no afecta la calidad de la capa. También tenemos por aquí el desenfoque radial, que es muy parecido al de estos que están acá arribita de CC Radial, ¿vale? Nada que decir. Está el efecto de enfocar, que lo que hace es precisamente enfocar la capa. Está también el estabilizador de enfoque de temblores, que es cuando nuestra cámara da unos saltos de enfoque y desenfoque, lo podemos corregir gracias a este efecto. Y está también la máscara de enfoque, que nos muestra el contraste entre los colores que define un borde. Es muy parecido al de enfocar. Y querido tomar el último efecto de esta categoría para esta imagen, ya que contiene más colores, es que podemos desenfocar ciertos canales de rojo, verde y azul. Por ejemplo, desenfocar solo los canales rojos. También solo podemos desenfocar, por ejemplo, los canales verdes. Entonces
todos los colores verdes, ¿vale? Se van a desenfocar un poquito más que otros, pues gracias a este efecto de desenfoque del canal. Ahora vamos a ver los efectos de distorsionar. No hay que hablar mucho sobre esta lista de efectos, ya que como indica su nombre, distorsionan las capas. Lo que sí puedo decirles es que se usa mucho para crear transiciones y efectos de motion graphics. Vamos a comenzar por el primero, que es abombar. Simplemente abomba, como la misma palabra lo dice, o aumenta una parte en forma así como circular, una parte de la imagen. Y si esto se aplica a imágenes PNG, por ejemplo, como a este emoji que está por aquí, si lo aplicamos en la parte de abajo, podemos aumentarle la barba o cualquier parte de una imagen PNG. El otro efecto que está aquí es el efecto de aumentar, y precisamente lo que hace es aumentar tanto en círculo como en cuadrado una parte de la imagen. Podemos darle que tanto queremos aumentarlo y pues colocarlo en cualquiera de la parte de la composición. Este efecto se usa realmente mucho a la hora de crear plantillas y presentaciones de motion graphics. Está también el efecto de Bendit. Este efecto lo que hace es como doblar. Miren, lo que hace es recortar primero que todo la imagen, cosa que podemos modificarlo con estos puntos y pues doblarlo de esta manera. Ya también lo podemos hacer tanto para motion graphics como para imágenes como el que está en pantalla. Muy bien, también está el efecto de CC Block Lights. Lo que hace esto es deformar teniendo en cuenta otra capa. En este caso está la del emoji, pero podemos elegir, por ejemplo, las ondas. Entonces se deforma a partir de la imagen que se llama ondas o de un elipse. Entonces también se deforma de esta manera. Está también el efecto de CC Flow Motion, que lo que hace es tomar dos puntos. Mira, aquí hay un punto y pues deformarlo, ¿no? Un punto por aquí, otro punto por acá, y podemos modificar la intensidad con la que se deforman cada uno de estos puntos. Está también el efecto de CC Griddler, que lo que hace es precisamente crear así como una malla que podemos modificar tanto horizontalmente como verticalmente. También suele usarse mucho para crear presentaciones de motion graphics. Está también el efecto de CC Lens, que lo que hace es crear un ojo de pez, ¿vale? Si queremos crear un ojo de pez, veamos aquí el tamaño, por ejemplo, miren, un ojo de pez, una forma esférica, o también crear esta, como les digo, este efecto como de compensación óptica. Sí se puede hacer gracias a este efecto de CC Lens. Se usa mucho para la hora de crear transiciones. Está también el efecto de distorsionar de Page Turn, que lo que hace es como simular que nuestra capa fuera como una página que podemos nosotros ir pasando a medida que vamos moviendo uno de los puntos. Está también el efecto de CC Power Pin, que lo que hace es que nosotros podamos modificar gracias a unos puntos que están en los bordes de la capa. Está el efecto CC Slant, que lo que hace es como sesgar la capa. Está el efecto también de CC Tiler, que lo que hace es como crear un mosaico, miren, un mosaico a partir de nuestra capa. Ahora sí llegamos al efecto de compensación óptica, que es el que más uso para poder crear, miren, este efecto como moviendo una escena estática, y se usa mucho, señores, a la hora de crear transiciones y efecto de paralaje como el efecto parallax. Está el efecto de deformación, que lo que hace es poder deformar la imagen en varias formas, como en bandera, onda y demás. Y lo podemos ir modificando a medida que vamos nosotros moviendo cada una de estas propiedades. Está también el efecto de deformación Bezier, que lo que hace también es deformar moviendo cada uno de estos puntos o estos vértices. Con este efecto podemos simular, por ejemplo, que nuestra capa sea una tela estirada. También está el efecto de deformación de malla. Si seleccionamos, hay una malla y entre estas mallas podemos colocar unos puntos y mover sus vértices para ir modificándolo y distorsionándolo de esta manera o a nuestro gusto. Es muy parecida a la malla que está en Photoshop.
Está el efecto de desplazamiento, que es el que nos permite nosotros poder crear un mosaico y desplazarlo de izquierda a derecha, como tanto también de arriba a abajo. También suele usarse mucho para crear transiciones. Está el efecto de esferizar, que es muy parecido al de abombar. Está el efecto de espejo, que es para crear precisamente un reflejo en cualquier parte donde queramos colocar el ángulo de este reflejo. Bueno, también está el efecto de estabilizador de deformación, que es el efecto que nos permite en After Effects poder nosotros estabilizar un video que no se encuentre muy estabilizado. Simplemente hay que aplicar el efecto y, por ejemplo, ir moviendo algunos ajustes, como por ejemplo si quiero que la estabilización tenga una suavidad o no tenga movimiento. Está también el efecto de licuar, que es un efecto que contiene varias herramientas que la verdad suelen usarse en varios proyectos, como por ejemplo para hacer animaciones de nubes, fotografía de nubes. Hay muchas maneras, podemos usar el dedo, en ondas, en espiral, en clonar o a bombar. Todo esto en la misma herramienta. Por ejemplo, yo he usado esta herramienta para bajarle el grosor a estos muros que contiene este video. Vale, muy rápidamente lo he hecho con el efecto, pero como les digo, también lo puedo usar, vale, simplemente haciendo clic en la herramienta que quiero usar. En este caso he usado la herramienta de deslizar, ¿no? Y poder así entonces ir deformando nuestra imagen a nuestro gusto. Está el efecto también de mapa de desplazamiento, que realmente sí suele usarse mucho en After Effects, y lo que hace es tomar como referencia otra capa para deformarse. En este caso he elegido esta imagen que se llama ondas, que es una imagen de un mar, y teniendo en cuenta esta capa, de hecho vamos a verla acá en la línea de tiempo. Esta es la capa de ondas, es la capa del mar. Entonces, teniendo en cuenta esta capa, he podido lograr deformar esta parte de este video. Suele usarse mucho este efecto para hacer que videos como de agua o videos de fuego deformen cualquier elemento que queremos colocar allí. Está la deformación de molinete, que no necesita explicarse mucho, simplemente cambiar el ángulo y por supuesto el radio de este molinete. Está el efecto de posicionar bordes, que no es más que hacer como un 3D básico. Y también está el efecto de transformar, que este sí suele usarse mucho, sobre todo a la hora de crear transiciones y crear plantillas. Y es que contiene todas las propiedades de una capa, pero incluidas en este efecto. Es decir, no acá en la línea de tiempo, sino acá en los controles de efectos. Y esto nos ayuda mucho para crear transiciones y poderlas usar después en muchos proyectos. Entonces desde aquí podemos cambiar todas las propiedades, ¿vale? Como posición, punto de anclaje, escala, sesgar la imagen, sesgar el eje, rotarla, bajarle la opacidad. Todo lo podemos hacer con este efecto de transformar, pero sin cambiar las propiedades en la línea de tiempo. Y esto es muy útil a la hora de poder animar y crear plantillas y presentaciones en After Effects. También están los efectos de split o dividir, y lo que hace esto es poder animar, por ejemplo, cualquier capa. Por ejemplo, split normal, y si le cambio aquí en división, puedo hacer que este emoji hable. Realmente lo que estoy haciendo es dividir esta capa en dos, o cortar esta capa aquí en dos. Y está también el Split 2, que lo que hace es que no solo puedo mover una de las tapas, digamos, de la división, sino que también puedo mover la tapa superior y también puedo mover la tapa inferior. Está también el efecto alargar, con la que podremos nosotros definir un área dentro de la imagen para después moverla a una ubicación, estirándolo o alargándolo, teniendo como referencias unas máscaras. Aquí hay dos máscaras y mire que alarga un poquito la imagen teniendo como referencia estas dos máscaras. Realmente, para mi parecer, no le encuentro mucho sentido a este efecto. En cambio, a este efecto de CC Smear, que es como manchado, sí le veo mucho sentido a la hora de crear motion graphics, porque podemos crear, miren, este tipo de apariencia, ¿vale? Como líquida que salga desde un elipse gracias a este efecto, simplemente moviendo su punto. También tenemos el efecto de coordenadas polares.
y también nos puede servir mucho a la hora de nosotros poder crear motion graphics. Y el que más uso para motion graphics, el desplazamiento turbulento, porque este simplemente cambiando la evolución puede hacer que cualquier forma tenga este movimiento aleatorio durante toda la presentación. Y ya para terminar vamos a ver este efecto que se llama dar nueva forma. Un efecto que realmente no le veo mucho sentido, pero es como para crear algo parecido al efecto morphing. Y es que coloca un elipse, por ejemplo, y lo podemos hacer que tenga más o menos la apariencia de otra máscara, que sería como por ejemplo un poliestrella. Entonces pasa aquí de ser un elipse a algo muy parecido, no que digamos que se parezca mucho a un poliestrella. Ahora vamos a entrar a la categoría de estilizar. Esta categoría de efectos no solo nos ayuda a cambiar las apariencias de nuestras capas, sino también a crear efectos que no están predeterminados en el programa. Sí, si combinamos los efectos de estilizar con otros efectos de otras categorías y con los modos de fusión, lograremos efectos interesantes que no se encuentran en After Effects. Veamos. Empecemos con el de bordes rigurosos y se lo voy a aplicar a este video. Y precisamente lo que crea es unos bordes alrededor que podemos modificar gracias a todas estas opciones que están por aquí. Lo mismo también está el de CC Block Lot, que lo que hace es, veamos qué hace, es precisamente pues como que aparezca una imagen o bajarle sus píxeles, pues algo así. La verdad no le veo mucho sentido a este efecto. Está también el efecto de CC Border Film, que lo que hace es crear como un quemado de película en la capa. ¿Vale? Le podemos aumentar el tamaño del quemado y por supuesto donde quiero que se ubique en la capa. Está también el efecto de CC Glass, que lo que hace es crear como una superficie de vidrio e incluso podemos también escoger otro, ¿vale? Como el texto que dice copa de vino y aplicarlo aquí, precisamente como si fuera de vidrio encima de esta capa. Está el efecto de CC Head Style, que lo que hace es crear como este panal de abeja, podemos decirlo de esta manera, y poderle cambiar el tamaño y hacer pues una presentación que si nosotros lo fusionamos con otro efecto puede salir algo muy interesante. Está también el efecto de CC Kaleida, que lo que hace es precisamente convertir nuestra capa y crear algo así como un fractal o algo psicodélico. Bueno, la verdad algún día podríamos utilizar este efecto. Está también el efecto de CC Mr. Smoothie, que lo que hace es crear este estilo a nuestras capas. Está también el CC Plastic, que lo que hace es crear como un mundo de plástico a una superficie y también podríamos elegir una capa para que pareciera o se vea de manera plástica en nuestra composición. Está también el efecto de CC Repeat Tile, que lo que hace es repetir la imagen en varios puntos de la capa que ya está colocada aquí. En este caso, mire cómo la fusiona y pues no se ve nada mal. Está también el efecto de CC Threshold, que lo que hace es precisamente crear estos bordes en blanco y negro. Y también se pueden hacer en RGB, es decir, colorizados. Este es un efecto que se aplica muy rápidamente, pero que nos sirve para crear rápidamente una viñeta en nuestras composiciones. Está el efecto también para convertir nuestras capas, por ejemplo, en dibujos animados. También si entramos, podemos hacer que se vean los rellenos y los bordes. Está el efecto también de dispersión, que como el mismo nombre lo dice, nos ayuda a dispersar un poco nuestra capa. Está el efecto de encontrar bordes, que también nos puede servir a la hora de crear ese estilo como de dibujos animados. Está también el efecto de luz estroboscópica, que lo que hace es crear un parpadeo durante toda la composición. La duración de este parpadeo la podemos modificar aquí en estas opciones. Es el estilo de flash de una discoteca. Podemos crear un mosaico rápidamente con el efecto de mosaico. Pero hay uno que se usa mucho a la hora de crear transiciones y es el efecto de mosaico en movimiento. ¿Y qué hace esto? Que a la hora de que nosotros escalemos nuestra imagen al crear la transición, pues precisamente la imagen quede completa, ya que lo que hace es como duplicar y repetir los bordes, tanto superior, inferior, izquierda y derecha. Está el efecto de posterización, que lo que hace es posterizar la imagen.
Lo mismo está el efecto de relieve y también el relieve de color. También está el efecto de trazos de pincel para darle una apariencia como de dibujo a nuestra capa. Y también está el efecto de umbral para también darle la apariencia de blanco y negro de esta manera a nuestras capas. Un efecto de esta categoría que suele usarse mucho en After Effects es el efecto de resplandor. Y precisamente es para crear un resplandor estilo neón a nuestras capas. En este caso a este texto, y si le añado un CC Glass, pues se va a ver de esta manera. Y por último, si queremos añadir una textura a una capa teniendo como referencia otra capa, en este caso el video del barco en el mar, que está aquí en la capa de textura, simplemente hacemos o aplicamos el efecto de texturizar y miren que la capa ha tomado la textura del mar y del barquito que está encima de él. Ahora vamos a ver los efectos de generar. Estos efectos nos generan muchos elementos de gran utilidad para nuestros proyectos. Como por ejemplo, si queremos añadirle un contorno muy rápidamente a un logotipo, simplemente añadimos el efecto de Vegas. Y lo genial de todo esto es que podemos simular como si este logo tuviera un reflejo y se mueve durante una animación. Es decir, como si una luz le aplicara desde un ángulo. En esta categoría de efectos podemos generar un bote de pintura que no es más como si fuera un relleno. También podemos añadir como una goma que a medida que vaya reproduciendo pues se vaya desplazando, ¿vale? De un punto, ¿vale? A otro de esta manera. Este es el efecto de CC Glue Gun. Y simplemente hay que animar su posición aquí donde dice posición de la brocha. Podemos generar rápidamente una cuadrícula. También podemos generar rápidamente un círculo sin usar capas de formas. También podemos generar un efecto llamado degradado de 4 colores que suele usarse mucho para crear filtros parecidos a los de Instagram. Lo genial es que podemos mover cada uno de los puntos y así animarlos con keyframes. También podemos generar un elipse con el efecto elipse. A diferencia es que podemos cambiar sus 2 colores y este no contiene un relleno. El siguiente es un efecto que me gusta mucho y es el espectro de audio. Y esto lo que hace es que el espectro vaya precisamente al ritmo de la música. Este fue el efecto usado para el espectro de la categoría de efectos de audio. Muy parecido también está el efecto de forma de onda de audio, que también va al ritmo de la música. Está en esta categoría un efecto que realmente no sé para qué es. Sí, señores, sinceramente no sé para qué es ni para qué está en After Effects. Perdonen, pero no sé para qué se usa este efecto de fractal. En cambio, sí hay un efecto que se usa mucho que es el de gradación de degradado y es para crear un degradado. Simplemente lo cambiamos de radial a lineal o de lineal a radial dependiendo cómo querramos que sea y cambiamos los puntos y sus colores. También podemos añadir rápidamente un haz de luz, que si lo aplicamos por ejemplo a este barco, pues nos puede dar una buena impresión. También este haz podemos animarlo. También está el efecto de ondas de radio. Gracias a este efecto podemos crear una onda que se mueva así tal cual como lo ven en pantalla. Y si le aplicamos por ejemplo una capa 3D o conmutarlo a 3D y le movemos la rotación, podemos hacer rápidamente una animación bastante interesante como la que ven en pantalla. Está el efecto de patrón de celdas. Este efecto es realmente bastante interesante y si se fusiona con otros efectos y con los modos de fusión, la verdad podemos hacer algo bastante interesante. Está el efecto de relleno que lo que hace es crear un color a cualquier capa muy rápidamente. Está el efecto de relámpago avanzado. Y este también pues es muy sencillo de usar y suele usarse muy frecuente en After Effects. También podemos generar una simulación de escritura como para hacer un recorrido de trazado simplemente animando la posición del pincel. Entonces a medida que pasan los keyframes podemos hacer una línea, aunque esto también lo podemos hacer con trazado. Ya vamos a ver de qué trata. También podemos crear un tablero de ajedrez gracias al efecto tablero de ajedrez. Ahora vamos a animar unas máscaras con 2 efectos. El primero es el efecto garabato. Gracias a este efecto de garabato puedo hacer una simulación de un dibujo, simplemente modificando las propiedades de inicio y fin.
Y lo mismo también puedo hacer con el efecto de trazo. Este efecto nos va a permitir a nosotros, por medio de una máscara o varias máscaras, poder también animar un recorrido. Esto suele usarse mucho aquí en After Effects. Ahora vamos a aplicar los últimos efectos de esta categoría en el video como tal. Para esto vamos a crear primero una luz que se llama CC Lightburst 2.5, que es esta. También esta que se llama Light Rays, que son rayos de luz, que podemos modificar su centro y se ve de esta manera. También está este de CC Light Sweep, que se usa mucho, sobre todo cuando queremos dar un reflejo a cualquier logo o texto. También podemos generar esta textura con este efecto llamado CC Treats. Un efecto que se usa mucho es el efecto de destello de lente. Y si queremos crear un color de relleno rápidamente teniendo en cuenta el color dominante de la capa, simplemente cogemos el efecto relleno de cuentagotas y va a crear un sólido teniendo en cuenta el color que domina la paleta de colores. Ahora vamos a ver los efectos de la categoría mate. Estos efectos nos ayudan a mejorar la manera de fusionar nuestras capas con canal alfa, es decir, con transparencia. La verdad muy poco se usan, pero vamos a ver cada una de ellas. Vamos a empezar con la de perfeccionar mate fuerte. Esto nos va a ayudar a rellenar un poquito las imágenes o videos que contienen canales de transparencia que no están bien aplicados, como las imágenes PNG. Algo muy parecido hace el segundo efecto que se llama perfeccionar mate suave, con la diferencia que le da una suavidad y le da un poquito de transparencia en los bordes. Retractor de mate. Lo que hace este efecto es retraer un poquito los bordes, pero este efecto se suele usar combinándose con otros para así crear apariencias como efecto líquido y demás. Y por último está el retractor simple, que lo que hace es retraer o aumentar los bordes de una imagen o una capa con transparencia o canal alfa. Categoría de perspectiva. Estos efectos nos ayudan a ver nuestras capas de otra manera o perspectiva. Por ejemplo, que una capa pareciera que fuese 3D cuando realmente sigue siendo una capa 2D. Veamos, vamos a aplicar el primer efecto a este logotipo. Por ejemplo, Biselar Alpha. Ya estamos dándole la apariencia a este logo que pareciese 3D simplemente biselando sus bordes. CC Cylinder simplemente coge una capa, en este caso este logotipo, y le da la apariencia de un cilindro. Lo mismo pasa con este que se llama CC Chur, que lo que hace es darle una forma esférica a las capas. El Spotlight, CC Spotlight, lo que hace es aplicarle una luz como si fuese una luz en una composición 3D en After Effects. Sombra paralela, lo que hace es darle una sombra al logotipo, en este caso a cualquier capa, y la sombra radial es como si se le estuviera aplicando una luz de frente o un poquito inclinado a los lados a la capa. Al texto de Fredega vamos a aplicarle el efecto de bordes biselados en la parte inferior y también vamos a aplicarle el efecto de CC Cylinder para ver su apariencia. Al video vamos a aplicarle uno de los efectos más usados en After Effects, que es el rastreador de cámara 3D, que lo que hace es hacer un tracking o un seguimiento y colocar un elemento para que éste lo siga. En este caso, el texto barco sigue toda la animación del barco como tal gracias a este efecto. Y por último vamos a aplicar el efecto de gafas 3D, que esto lo que hace es una apariencia como si fuese una película tridimensional, simplemente que escoger la vista izquierda, vista derecha y acá en vista 3D escoger si lo queremos entrelazado, si lo queremos diferenciado o si lo queremos en este caso rojo y azul. Ruido y granulado. Como el mismo nombre lo dice, estos efectos nos ayudan a aplicar granulado a nuestras capas, pero de muchas maneras. Veamos. Efecto aplicar granulado. Este efecto toma como referencia otra capa, en este caso la capa del agua del mar, por eso se ve de esta manera. Y también hay una zona donde se aplica, en este caso este recuadro rojo. La verdad no le veo sentido a este efecto. Al que sí le veo sentido es al efecto añadir granulado, ya que lo hace de una manera desde cero sin tener de referencia otra capa y lo hace también en una caja o en una zona que podemos modificar en sus opciones.
Está el efecto eliminar granulado, que también usa una caja y lo que hace es eliminar el ruido de una parte de un video. También está el efecto mediana, que lo que hace es dar como un desenfoque o elimina el ruido, pero aplicando un desenfoque como se ve en pantalla. El polvo y arañazos lo que hace es aplicarle un ruido, pero también lo hace de una manera bastante particular. Está la opción de ruido, que lo que hace es añadir un ruido muy rápidamente a nuestra capa. Lo mismo es el ruido alfa, pero lo que hace es añadiéndole un poco de canal alfa o transparencia. Está el ruido de turbulencia, que la verdad es muy interesante, ya que si lo animamos podemos hacer cosas muy interesantes si lo combinamos con otros efectos. Está el ruido fractal. Este ruido fractal también es parecido al ruido alfa, perdón, al ruido de turbulencia, y también lo podemos animar combinándolo con otros efectos. Crearíamos como estilo de un mundo marino. Y por último, el ruido HLS, que toma como referencia el tono, la luminosidad y saturación de una capa. Simulación. Con estos efectos podemos crear mundos no reales y efectos que nos pueden servir para el BFS o efectos visuales, como por ejemplo, animación del objeto. Este efecto podemos crear objetos y animarlos así muy rápidamente con este efecto. La verdad no suele usarse mucho, ya que efectos como CC Particle World o Particle System podemos crearlo de una manera más rápida y con mejores resultados. CC Ball Action. Este efecto podemos crear a partir de un sólido, porque de hecho lo estoy aplicando a un sólido. Podemos crear este tipo de bolas y animarlos de esta manera, tal cual como ven en pantalla. CC burbujas. Podemos crear burbujas y animarlos a medida que reproducimos nuestra escena. Con este efecto de CC Drizzle podemos crear como gotas de aguas y la verdad se ve muy bien en un sólido o si lo aplicamos a una capa que contenga agua. CC Particle System. Este efecto es realmente muy completo y muy complejo, que podemos crear, por ejemplo, humos, partículas, y a diferencia del CC Particle World, que es el siguiente, este podemos animar la posición y estas partículas se verán animadas precisamente con el cambio de la posición de los puntos. Les dejo en la descripción un enlace en el que les explico detalladamente cómo usar esta partícula. CC Particle World. Este efecto es muy parecido al de Particle System, ya que trata sobre partículas, y la verdad es mucho mejor que la anterior, ya que su físico es más completo. Por ejemplo, contiene un suelo que a la hora de animar, las partículas interactúan con él, tal cual como lo están viendo en pantalla. También he creado ya tutoriales sobre este efecto aquí en el canal, también se lo dejo en la descripción. CC Starboards. Este efecto es como si estuviéramos navegando en una nave hacia las estrellas. El efecto espuma es muy parecido al de las burbujas, simplemente que estas contienen una mejor textura y se pueden aplicar a mundos marinos. Mundo marino. Es un efecto bastante interesante que se puede usar como mapa de desplazamiento. En realidad la vista es así, como una estructura metálica que podemos ir modificando, pero a la hora del render se nos verá así como en mapa de altura. Y aquí podemos aplicar cualquier capa y con el efecto de mapa de desplazamiento podemos hacer que esta capa tome la forma de la onda. Esto es para colocar nuestros logotipos, texto, cualquier capa y simular que estuvieran encima o en la superficie acuática. El efecto cáustico es uno de mis favoritos de esta categoría, ya que podemos simular muchas cosas, por ejemplo, como el agua y el fuego. En este caso, he cogido el agua a la imagen del barco, es decir, la imagen del agua que está aquí. De hecho, aquí podemos ver un poquito el barco reflejado. Ahora, si convertimos tridimensionalmente, por ejemplo, este logotipo y le cambiamos la rotación, por ejemplo, lo colocamos de esta manera
Y si con tiempo le quitamos los bordes con un modo de fusión, entonces nos va a quedar algo realmente muy interesante, ya que pareciera que el logotipo estuviera bajo de la superficie del agua. También tengo un video tutorial completo sobre este efecto aquí en el canal, la descripción en el video. Efecto bailes de cartas. Hay muchas opciones en este efecto. Nos vamos a detener en la rotación Y o la rotación X, como ustedes quieran. Y simplemente si le cambiamos el desplazamiento, podemos animar nuestras capas y dividirlas de esta manera. CC Hair. Simplemente es darle la apariencia a cualquier capa como si fueran cabellos. CC Mr. Mercury. Es para crear pues la ilusión de líquido a cualquier capa. Puede aplicarse a capa de formas, en este caso como se le ha aplicado a este logotipo, que es una imagen PNG, se nos ve la apariencia del logotipo como si fuese líquida. CC Pixel Poly. Este nos simula como si la capa en la cual estamos aplicando el efecto explotara. Veamos. Y muy parecido también es el siguiente efecto, el efecto de dispersión, solo que esta explosión es un poquito más rigurosa. Veamos el ejemplo. Y a los vídeos también le podemos aplicar el efecto de simulaciones, como por ejemplo lluvia con el efecto CC Rainfall. Veamos el ejemplo. También podemos aplicar el efecto de nieve con CC Snowfall. Y también podemos aplicar así como un efecto de espanto gracias al efecto CC Scatterings. Texto. Estos efectos nos sirven para colocar códigos visibles en pantalla, ya sea una cuenta regresiva, el tiempo actual o una fecha en específica. Estos efectos se aplican a sólidos. Tengo un video de fondo, por ejemplo, el primero de ellos es un código de tiempo. Este código contiene los segundos de la duración o el tiempo del indicador actual de la composición. Y lo puedo modificar si quiero que sea el tiempo o el número de fotogramas. Números. Este efecto nos permite colocar números en pantallas. No sirve para colocar cuentas regresivas o números aleatorios. Estos números los podemos modificar en la propiedad valor, desplazamiento, aleación. Y si queremos colocar decimal, aquí en esta opción de acá abajo. También puede ser fechas, puede ser tiempo, en fin, o puede ser código de tiempo. Efectos de tiempo. Estos nos ayudan a modificar el tiempo de nuestros clips y también algunos efectos que podemos crear a partir de ellos. Veamos. Vamos a aplicárselo a este video. El primer efecto es CC Watt Time y crea este efecto a medida que va pasando el tiempo. Deformación de tiempo. Lo que hace este efecto es muy parecido al remapeo de tiempo en After Effects. No solo podemos colocar en cámara lenta y cámara rápida nuestros videos, sino que también podemos añadirle algunos efectos de coloración mientras lo hace. Realmente no suelo usarlo porque el remapeo de tiempo lo hace más práctico. Diferencia de tiempo. El efecto diferencia de tiempo lo que hace es que calcula la diferencia de color entre dos capas y resulta una herramienta muy útil en la corrección del color. Se utiliza para extraer diferencias de color cuando se equipare una placa de fondo con un material de archivo de primer plano. El efecto eco es uno de mis favoritos de esta categoría, ya que combina fotogramas de los diferentes tiempos de una capa. El efecto eco tiene varios usos, desde un eco visual simple hasta efectos de barras y manchas. Tiempo de posterización. Simplemente es para adaptar nuestro clip que tenga otro fotograma diferente a nuestra composición y que así se adapte a los fotogramas por segundos que tenga nuestra composición y así no hayan pequeños saltos. Efectos de transición. Estos efectos nos ayudan a que aparezca y desaparezca una capa en la composición de distintas maneras. Por ejemplo, este elipse le voy a aplicar un efecto llamado barrido radial. Y si finalizamos la transición, podemos aplicar rápidamente esta animación en este elipse gracias a este efecto. También podemos aplicar estos efectos a videos, aunque siendo sinceros lo he aplicado más a capas de formas. Como por ejemplo, barrido de cartas. Podemos revelar una capa de esta manera. Simplemente aquí hay que colocar la capa que quiero revelar. Lo mismo es para las otras transiciones, como por ejemplo,
barrido de degradado. La imagen se va a revelar de esta manera. Vamos para el siguiente efecto. Se llama barrido irisado y también se revela de una manera elíptica por medio de un iris. Simplemente hay que cambiar el radio exterior para revelar la otra imagen. Barrido lineal. Es una transición bastante básica. Barrido venecianos. En realidad es una transición que se puede usar más para capas de formas, ya que para revelar capas como estos videos no es que se vea bien estéticamente. CC Glass White. Es muy interesante. También hay que elegir la capa que queremos revelar, pero lo hace de una manera bastante interesante. CC Grid White lo hace por medio como si fuese una malla. La verdad es una transición muy interesante. CC Imagen White. Esta es una transición que toma como referencia los canales RGB y luminancia para hacer una disolvencia que en realidad no es nada agradable visualmente. CC Charts. Esto es como una transición con unos dientes. CC Light Wipe. Es una transición que divide la composición por la mitad para revelar la siguiente capa, pero lo hace con una luz. CC Line Sweep. Es una transición que lo usaría más en capas de formas. CC Radial Scale Wipe. Lo que hace es revelar la siguiente imagen por medio de un elipse, deformando la imagen que está de primero. CC Twister revela la segunda imagen de esta manera. CC Warp-O-Matic. Lo que hace esta transición más bien es como una disolvencia. Y por último vamos a ver Dissolver en bloques. Es una transición como con un ruido y granulado. Nos hacen falta dos categorías. Los efectos de utilidad, que no lo vamos a tocar ya que no se usan como tal para proyectos en After Effects. Simplemente son herramientas que nos ayudan a convertir perfiles, tamaños y formatos que son importados de otros programas o cámaras específicas. Y los efectos de videos inmersivo tampoco lo vamos a ver, ya que son efectos para proyectos en formatos 3D y videos de 360 grados. Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho este video. Traté de hacerlo lo más resumido posible, pero es que son cantidades de efectos. Y bueno, también lo vimos así muy rápidamente. Ya muchos de ellos los hemos tocado aquí en el canal y lo iremos tocando más profundamente en próximos videotutoriales. Ya saben que estén atentos a nuestras plataformas, a nuestras redes sociales. Estén atentos porque se vienen muchas cosas nuevas y bastante importantes e interesantes en Fredega Producciones. Así que atentos, nos vemos en la próxima. Un gran abrazo. Hasta entonces.